Buenas tardes. Les vamos a mostrar a continuación nuestro trabajo que hemos presentado en el segundo workshop de prácticas educativas abiertas. Somos Alejandra Sosa, Cintia Gómez y quien les habla, Paola Yéndez. En esta oportunidad queremos mostrarles nuestro trabajo, la evaluación de recursos educativos abiertos desarrollados en un curso de capacitación docente. Este trabajo, este resumen, lo presentamos en base a la capacitación que se realizó el año pasado sobre recursos educativos abiertos destinada a docentes de la Universidad Nacional de San Luis. Y lo que queremos mostrar en particular es cómo se llevó a cabo la evaluación y la autoevaluación de estos recursos desarrollados. Esta capacitación se dictó en el contexto del programa de formación de tutores y docentes que lanzó la universidad con una serie de cursos a distancia. En este caso nosotros ponemos énfasis en la evaluación de los recursos y bueno, vamos a mostrarles distintos puntos, distintos criterios que hemos establecido a partir de distintos autores que nos dicen cómo nos aconsejan, digamos, cómo evaluar o qué podemos evaluar de un recurso educativo. La evaluación de la calidad de los recursos nos va a permitir identificar, seleccionar y valorar no solo los recursos propios que cada uno realiza en su labor docente, sino también la calidad de los recursos que podemos encontrar disponibles para utilizar y de qué calidad son esos recursos y cuánto lo podemos utilizar en nuestras tareas. Entonces, en el contexto de trabajo, bueno, un poco ya lo que les dije, la capacitación se destinó a docentes de la Universidad Nacional de San Luis y esta capacitación, que fue totalmente a distancia, se desarrolló en la plataforma Moodle de aulas virtuales que pertenece a la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Sosa y lo que les voy a comentar es respecto de las autoevaluaciones y las evaluaciones que realizamos a los docentes. Utilizamos un formulario de Google Drive con una serie de preguntas que las dividimos en 3 categorías. Por un lado, las características pedagógicas didácticas de un recurso educativo abierto son de gran importancia, ya que los recursos evaluados tienen una intención educativa. Esto nos permite establecer secuencias lógicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje y, por otro lado, promover la construcción y difusión del conocimiento. Algunos aspectos que se consideraron en esta dimensión fueron que los recursos deben incentivar la motivación, es decir, que deben tener el poder para despertar la curiosidad de los estudiantes. Por otro lado, los recursos deben ser adecuados a los destinatarios, es decir, acorde a las capacidades e intereses de los mismos. Dentro de estas características podemos mencionar los objetivos de aprendizajes, los contenidos de aprendizajes y la motivación. Otra de las categorías es las características tecnológicas de un REA. Los recursos abarcan aspectos tecnológicos que pueden ser examinados desde el área de ingeniería del software, ya que estos pueden verse en algunos casos como un producto de software, además de que se basan en estándares para facilitar el intercambio entre diversos sistemas y plataformas, además de permitir la reutilización y escalabilidad en entornos educativos. Las características más importantes que se tuvieron en cuenta en este punto fueron la accesibilidad, la portabilidad, la reusabilidad y el licenciamiento. Por último, tenemos las características de interacción humano-computador. Aquí nos referimos básicamente a la interfaz que nos presenta el recurso. Esta debe poder motivar al estudiante para impulsar el aprendizaje. Debe ser adecuado a la edad de los estudiantes y a los objetivos del curso. Dentro de estas características podemos mencionar el uso apropiado de colores, las fuentes, el uso de imágenes, de audio y video, la navegabilidad, el diseño y la usabilidad.
Hola, mi nombre es Cintia Gómez y en esta diapositiva nos parece importante dar a conocer el contenido de este trayecto. La propuesta tuvo una modalidad taller y como se visualiza en la imagen de la pantalla, se contó con varios módulos de trabajo. En un primer módulo, que se trabajó la introducción, contamos con un diagnóstico inicial, como así también con foros en los cuales se indagó acerca de las licencias y qué se entiende por REA. Seguidamente, en la pestaña REA, se presentó el material educativo audiovisual y como actividad un muro colaborativo en donde los docentes trabajaron acerca de las búsquedas de recursos en Internet que respondían a la definición de REA. Luego, en licencias y derechos de autor, se dispuso también, como en otras pestañas, de material educativo audiovisual y foros que responden a la temática específica en donde se trabajó sus experiencias docentes con respecto a los recursos educativos y a las licencias que utilizan a la hora de crear o publicar. Luego, en los repositorios, en esta sección, también contó con material en distintos soportes y también se brindaron distintas direcciones a repositorios institucionales. Como actividad se trabajó sobre el uso de imágenes disponibles en Internet y foros en donde se reflexionó, analizó y compartió REA de acuerdo a la disciplina de los docentes participantes. Ya acercándonos al final, en la pestaña Crea un REA, se planificó la creación de un recurso educativo abierto a partir de una plantilla donde tenían que completar distintos ítems, tales como autor, licencias, y luego en un foro se compartió el REA publicado en un repositorio. Por último, se procedió a la evaluación, en donde se realizaron dos instancias de evaluaciones, la coevaluación y la autoevaluación, utilizando los formularios descritos por Alejandra anteriormente. En la siguiente diapositiva podemos observar que los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas por los docentes en su gran mayoría se valoraron de manera favorable. De las características pedagógicas didácticas, en el apartado motivación, podemos ver en el primer gráfico que un 48% de los recursos evaluados no proporcionaban feedback, es decir, que la interacción con el usuario era escasa. En el segundo gráfico, que también corresponde al apartado de motivación, podemos observar que el 59% de los recursos carecen de respuestas correctivas. Siguiendo con el análisis respecto a los aspectos tecnológicos, se pudo observar que un 78% de los recursos no se adaptan a usuarios con capacidades diferentes, lo cual es de gran importancia, ya que las tecnologías de la información y la comunicación deben tender siempre a la inclusión de estudiantes con diversas capacidades. En el último gráfico, que corresponde a los aspectos de interacción humano-computador, se observa que un 48% de los recursos evaluados no poseían audios. Esto debería revertirse para aprovechar diferentes formas de aprendizaje. Bueno, como conclusión de nuestro trabajo, podemos observar que estas instancias de evaluación y coevaluación forman también un aprendizaje para los docentes, en este caso que estaban haciendo la capacitación, ya que eh, al ver, principalmente lo pudimos observar cuando tuvieron que ver los trabajos de sus colegas o sus compañeros, en donde pueden mirar otras formas de hacer un recurso, otro tipo de contenidos, otros formatos. Entonces pudimos tener los resultados que nos mostraba Alejandra recién. Bueno, por un lado, la posibilidad de poder evaluar la calidad de un recurso abierto propio, que es lo que le da un poco de riqueza a su valor. Ahí no notamos tantas diferencias en la evaluación, porque es como que la mayoría se evaluó bien lo que había hecho su propio recurso. Y por otro lado, el haber realizado la evaluación entre pares le permitió enriquecer sus procesos de aprendizaje. Tomamos aquí las palabras de algunos de los autores que nos han servido como fuentes de información para estas autoevaluaciones y evaluaciones.
Una forma específica de aprendizaje colaborativo es el que los aprendices realizan una valoración sobre el proceso o producto de aprendizaje de todos o algún estudiante o grupo de estudiantes. Nuestra tarea en la capacitación fue bastante amena y satisfactoria. Los docentes, en general los docentes de la universidad, recurren a las capacitaciones con una necesidad específica de tener contenidos y aprendizajes nuevos sobre estas herramientas que nosotros les proponemos. Y bueno, en el caso de los recursos educativos abiertos, en el caso de los licenciamientos y de los repositorios, empiezan a descubrir un mundo de posibilidades que era como que ya lo estaban usando y no lo tenían claro, con un nombre específico, el de poder licenciar un material, el de poder publicarlo en algún lugar de forma libre y abierta, el de poder utilizar material de otros autores, el de poder ver qué licenciamiento nos dan los otros autores sobre sus contenidos o sobre sus recursos. Bueno, hasta aquí nosotros les mostramos esta experiencia de evaluación de recursos educativos abiertos. Quedamos aquí en el foro del aula virtual disponibles para cualquier pregunta y duda que tengan con nuestro trabajo. Muchas gracias.